Viktor Gravenikov es un cabal exponente de aquellos científicos de origen ruso cuyos descubrimientos se encuentran envueltos en un halo de misterio, especialmente por la falta de documentación traducida a los idiomas de Occidente, ya que su idioma natal era en aquel entonces un lenguaje totalmente incomprensible para los habitantes de Occidente. Viktor fue un entomólogo, pintor y escritor, autor de varios libros sobre las abejas, laureado ecologista ruso, miembro de la Unión Socioecológica Pictórica y del Fondo de la Reparación del Medio Ambiente de la Siberia Tropical. A Gravenikov se lo conoce en Occidente no por sus estudios sobre las abejas, sino por el descubrimiento del efecto de la estructura cavernosa, CSE por sus siglas en inglés y sus correspondientes cualidades antigravitacionales. Él comenzó sus estudios sobre el CSE cuando notó mientras trasladaba a mano varios nidos cavernosos de abejas que emanaban calor de ellos, aún estando fríos. El contacto con este calor provocaba sobre su persona sensaciones de vértigo, de disminución de peso, de sabor metálico, salivación profusa y cosquilleo y entumecimiento de los dedos y de la cabeza. Con el tiempo descubrió que este efecto traspasaba todo tipo de materia y que aumentaba su intensidad cuando se dirigía hacia abajo. Según sus experimentaciones, cuando se trasladaba un objeto cavernoso, el campo CSE se vuelve a generar en la nueva ubicación, pero el formato previamente tarda un tiempo en desaparecer. En 1988, Gravenikov descubrió efectos antigravitacionales en las estructuras cavernosas del élitro de quitina de algunas especies de insectos. Como muchos saben y muchos no, el élitro de quitina es la cubierta dura que protege las alas de los escarabajos, a partir de lo cual comenzó a desarrollar sus aparatos antigravitatorios. Lo más insólito que comprobó el investigador fue la alteración visual e incluso la invisibilidad total que también se produce en las zonas de alteración gravitacional. Viktor afirma en su libro My World de 1997 que creó una plataforma a modo de patinete a la que llamó gravitoplano, sobre la que se desplazaba a una velocidad de 25 metros por minuto. En esta parte hago un paréntesis. He visto en muchas páginas que dicen que la plataforma se desplazaba a unos 25 km por minuto, y que eso era imposible ya que serían unos 1500 km por hora. El problema es que eso es mentira. El dispositivo solo se movía a 25 metros por minuto. Ese dato es mucho más realista que los exagerados 1500 km por hora. Básicamente algunas páginas lo único que quieren es desacreditar las investigaciones de Viktor, exagerando sus números a propósito. Continuando, además de todo, descubrió que la dificultad para medir la velocidad de este modo de traslado residía en que, al emplearlo, distorsionaba el tiempo. O sea que la habitual relación espacio-tiempo que define la velocidad era compleja de calcular, ya que una parte de la relación tiempo era de transcurso variable, incluso corría hacia atrás. Para que se entienda mejor, básicamente algunas veces el descubridor del efecto antigravitatorio llegaba antes de salir, lo que producía diversas paradojas. Esto no sucedía todas las veces, porque además el investigador también comprobó que el artefacto producía invisibilidad para su ocupante, por lo que muchas veces pasaba sin ser visto por sí mismo. El inventor especuló que probablemente el fenómeno tenía que ver con la desviación de la gravedad de los esqueletos de los insectos. Según las descripciones gráficas incluidas en los registros de patentes, la parte inferior del dispositivo consistía en una lata de pintura llenada con una cantidad muy calculada de exoesqueletos chitonous, especialmente posicionados para producir el efecto antigravedad deseado. Debido a la forma especial de la estructura de la cavidad inherente de los esqueletos de los insectos, se producían fenómenos de resonancia concordantes con el campo gravitatorio de la Tierra. Estas fueron palabras textuales del autor de cómo consiguió descubrir esto. En el verano de 1988, como estaba examinando al microscopio las cáscaras de la quitina de los insectos, sus pinnadas antenas y la estructura más delgada de las alas de mariposa, me interesaron en una increíblemente rítmica microestructura en un detalle de un gran insecto. Era una composición muy bien ordenada, como impresa en una compleja máquina de acuerdo a cálculos y pianos especiales.
Como lo vi, la intrincada esponjosidad era claramente innecesaria para la durabilidad de los detalles o para su decoración. Nunca había observado nada parecido a este inusual microornamento, ni en la naturaleza, ni en la tecnología, ni en el arte. Básicamente el sistema se gobierna variando el ángulo en el que la estructura de la cavidad se coloca con respecto al tirón de la gravedad. Por eso, a medida que se gira a través del eje gravitacional, la fuerza antigravitacional va de cero, pasando por una leve fuerza lateral hasta llegar a una repulsión completa de la gravedad. En su prototipo, Victor controlaba la plataforma a través de un manubrio de bicicleta colocado en la parte superior que variaba la posición de la quitina respecto a la caja inferior. Una vez más, estas fueron sus palabras textuales. En mi vuelo estoy apoyado por una pequeña plataforma plana, rectangular, ligeramente más grande que el asiento de una silla, con un poste y dos asas a las que me aferro y cuya ayuda navego el dispositivo. Realicé mi muy insatisfactorio y altamente peligroso vuelo en la noche del 17 de marzo de 1990. No tenía la paciencia para esperar hasta la estación cálida y desistí de ir a una zona despoblada. Yo ya sabía que la noche era el momento más peligroso para este tipo de trabajo. Mi plataforma y yo no proyectamos ninguna sombra, aunque ocasionalmente aparecía algo parecido. Vi a 3 niños en las afueras de un bosque. Bajo, disminuyo mi velocidad y vuelo derecho acercándome a ellos. No muestran ninguna reacción, lo que significa que todo va bien. Ni yo ni mi sombra somos visibles. El principio de propulsión de mi dispositivo es tal que la plataforma no hace sonido alguno, porque no hay prácticamente ninguna fricción del aire. Mi viaje fue largo, al menos 40 minutos desde Novosibirsk. Mis manos están cansadas de modo que no puedo agarrar los controles, así como mis piernas y cuerpo. Tengo que mantenerme recto, atado al poste vertical con un cinturón. A pesar de que puedo viajar más rápido, temo aún hacerlo porque mi máquina artesanal sigue siendo demasiado pequeña y frágil. Como es sabido, sucesivos estudios posteriores permitieron al inventor desarrollar artefactos antigravitatorios que viajaban en el tiempo o que se volvían invisibles. Adelantos que hoy forman parte de nuestra vida cotidiana y son tan ubicuos como la TV en colores, internet o los celulares. La muerte de Viktor Grebennikov en el año 2001 fue una pérdida para el planeta. Su nombre figura en el panteón de la ciencia moderna, junto con el de Boyd Bushman, el científico que más ha trabajado en el estudio de naves y cuerpos extraterrestres para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Otro científico que habita ese digno espacio de reconocimiento es Victor Schönberger, quien trabajó en un concepto de generación de energía basada en el agua con la acción de vórtices en ciclos cerrados para proveer energía ilimitada y además controlar el clima. También comparte el podio con Eduard Litzkalnin, quien revolucionó los métodos de construcción usando las técnicas antigravitatorias de Grebennikov y aportó nuevas teorías al magnetismo. El menos conocido de sus colegas es Nikola Tesla, quien es conocido como el padre de la corriente alterna y muchos otros avances científicos reconocidos tardíamente. Sabiendo esto, consideramos que a medida que surgen grandes mentes en el mundo, estos son directamente destruidos por la élite. Y para los que no creen esto, ¿qué pasa con ellos? ¿Por qué no los reconocen? Porque sus inventos y teorías son ninguneados. Verán, la gente ignorante tiende a repetir todo lo que los medios masivos dicen. Nadie se pregunta por qué destruyeron a Nikola Tesla en su época. La gran mayoría de la población conoce la historia de este científico y sin embargo no se preguntan por qué nadie habló de él en la primaria o en la secundaria. ¿Por qué todos conocían los trabajos de Edison y no los de Tesla? A los genios de verdad se los borra del mapa, así de simple. Si no es la élite quien los borra, ¿quiénes son? La industria, las corporaciones, los gobiernos. Verán, todo esto junto es controlado por la élite. La élite Illuminati es real.
es más real de lo que puedes imaginar. Estos genios pudieron haber adelantado a la raza humana cientos y hasta miles de años, pero por alguna razón esto a la élite no le conviene, y si no le conviene hay que destruir, difamar y privarlos de libertad. Estos genios olvidados son el ejemplo de que tener la verdad en las manos es muy peligrosa. ¿Y tú qué opinas al respecto? Pon lo que piensas en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.